Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí en una nueva jornada de la Sociedad Uruguaya de Reproducción, en esta semana de la fertilidad, la tercera semana de la fertilidad, con temas muy importantes. Vamos a escuchar a la doctora Verónica Fiol, ginecóloga, es profesora adjunta de la Clínica Ginecológica A, que entre todas sus tareas, una de las que más realiza es controlar embarazos de alto riesgo y, entre otras cosas, los embarazos de nuestras pacientes de reproducción asistida. Y ella nos va a hablar de reproducción asistida y complicaciones obstétricas. Luego vamos a tener al doctor Juan Carlos Rodríguez Bussi, que nos va a hablar de endometriosis, aspectos clínicos. Y el doctor Juan Carlos Rodríguez Bussi es ginecólogo, especialista en reproducción asistida, es uno de los encargados de la clínica Serín, y junto con la doctora Rita Bernocchi, también ginecóloga, especialista en reproducción asistida de la clínica Serín, van a encarar también aspectos específicos de la endometriosis, entre ellos la legislación que está en una etapa que, bueno, Rita nos va a informar y todos vamos a aprender, porque yo también tengo que aprender en qué está ese proyecto de legislación. Por último, la psicóloga Leticia García nos va a hablar de los aspectos emocionales tanto de las pacientes con endometriosis como de nuestras embarazadas. Lo dejo en primera instancia entonces con la doctora Verónica Fiol. Vero, todo tuyo. Buenas noches, muchas gracias Ana por la presentación y muchísimas gracias a la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, a ti Ana, Virginia, a Dana, Gabriel, que fueron los que me invitaron personalmente para participar de esta semana. Y bueno, y un placer compartir la jornada de hoy con los colegas. Bueno, yo lo que voy a hablar, voy a compartir mi presentación, es sobre lo que se me pidió que compartiera hoy con ustedes, es sobre las complicaciones obstétricas en los embarazos producto de reproducción asistida. Antes que nada, esta es mi declaración de conflicto de interés. Y bueno, y uno preguntaría, quizás la pregunta que a uno le surge, ¿no? A nosotros como ginecólogos clínicos, a las mujeres, a las parejas que cursan un embarazo de producto de reproducción asistida, es si estos embarazos son efectivamente de mayor riesgo. Para eso, en realidad, lo que tenemos que pensar es que los potenciales riesgos de estos embarazos están dados fundamentalmente por dos grandes grupos de circunstancias. Por un lado, las características de las mujeres que requieren los tratamientos de reproducción asistida, y por otro lado, de las técnicas de reproducción asistida específicamente. Ustedes saben perfectamente, mejor que yo, quizás muchos de los que están hoy participando en esta reunión son ginecólogos que trabajan en el área de la reproducción asistida, o son embriólogos, o son profesionales que trabajan con estas mujeres, quizás son ginecólogos clínicos, o quizás pueden ser mujeres y parejas que están en este proceso. Las mujeres que se enfrentan a tener que optar por un tratamiento de reproducción asistida tienen algunas características. Muchas veces son mujeres que tienen una ovulación crónica, por ejemplo, por síndromes de ovario poliquístico. Muchas veces son mujeres con una edad materna mayor a los 35 o 40 años, ¿no? Porque, como ustedes ya saben, la búsqueda de embarazo y la fertilidad se va en estos últimos décadas, se ha ido como prorrogando, ¿no? Por diferentes motivos, y esto hace que las mujeres nos enfrentemos a la búsqueda de un embarazo en momentos donde la función ovárica ya está disminuida. Puede haber enfermedades tubarias, hoy justo se va a hablar de endometriosis, ¿no? Y eso muchas veces tiene que ver con este tema, mujeres que son sanas, pero que lo que tienen es algún elemento tubario. Puede haber mujeres que sean absolutamente sanas y que el problema sea fundamentalmente un factor masculino. Y después puede haber mujeres que tengan condiciones médicas preexistentes, ¿no? Que tengan un elevado índice de masa corporal, que sean hipertensas, que sean diabéticas, que tengan alguna otra patología crónica que pueda complicar el embarazo. Y por otro lado tenemos las técnicas de reproducción asistida. Las técnicas de reproducción asistida pueden ir desde un coito programado hasta estímulos de la ovulación, inseminaciones intrauterinas, PIV, ICSIS,
donaciones de gametos, ovodonación, donación doble, embriodonación, es decir, puede haber muchísimas combinaciones. De la combinación de las mujeres y de las técnicas es que van a surgir los potenciales riesgos de un embarazo. Y si nosotros vemos una especie de gráfica ascendente, vamos a ver que los embarazos las complicaciones obstétricas y perinatales pueden estar presentes en embarazos espontáneos en mujeres de bajo riesgo. Van a ser mayores en embarazos espontáneos en mujeres consideradas de alto riesgo, si bien el criterio de riesgo, como vamos a ver, quizás no es muchas veces el mejor para plantear, pero tenemos un grupo de mujeres de alto riesgo que tengan embarazos espontáneos que también pueden tener complicaciones. Pero por encima de eso tenemos los embarazos producto de terapias de reproducción asistida, de baja y de alta complejidad, y ahí también las complicaciones obstétricas son diferentes, pero por encima de eso también tenemos los embarazos producto de terapia de reproducción asistida con ovodonación, y por encima de eso aquellos que tienen doble donación de gametos. Las complicaciones obstétricas a grandes rasgos van a ir evolucionando, o potencialmente pueden evolucionar, de acuerdo a las características de este tipo de embarazos. Se sabe, y vamos a ver algunos datos, que los embarazos productos de reproducción asistida tienen un riesgo aumentado de complicaciones maternas médicas, muchas de las que están ahí, y también complicaciones perinatales. Hay mayor riesgo de hipertensión arterial gestacional, de preeclampsia, de tromboembolismo, de diabetes, hay mayor riesgo de embarazo múltiple, hay mayor riesgo de prematurez y también de defectos congénitos. Y todos estos defectos en general y todas estas complicaciones se ven un poco más aumentadas en aquellos embarazos productos de ovodonación. Por lo tanto, si uno tiene que enfrentarse a una mujer que se nos presenta en la consulta con un embarazo producto de reproducción asistida, saber que es un embarazo producto de ovodonación nos tiene que hacer verla con un ojo diferente. Vamos a ver un poquito entonces cómo vienen dadas estas complicaciones. Sí, hablamos específicamente de los embarazos de los estados hipertensivos, por ejemplo, de la hipertensión arterial. Esto es un estudio de un grupo de estudios específicamente de hipertensión arterial que valoraron los embarazos producto de reproducción asistida. Y lo que se vio fue que los embarazos de productos de reproducción asistida, especialmente aquellos de alta complejidad como la FIV, se acompañan de mayor riesgo de hipertensión gestacional y de preeclampsia en comparación con embarazos espontáneos. Incluso después que se ajusta para factores de confusión, como por ejemplo el embarazo múltiple, la edad avanzada y el síndrome de ovario poliquístico. Esto es muy interesante porque uno puede decir, bueno, pero quizás es porque son mujeres de edad avanzada, bueno, o quizás es porque son embarazos múltiples. Ajustando por esos factores, también existe mayor riesgo de hipertensión arterial y de preeclampsia. Si vamos a hablar un poco entonces de esos riesgos vinculados con la ovodonación, bueno, vamos a ver que en este estudio que se comparan los embarazos producto de reproducción asistida versus los embarazos espontáneos y versus aquellos con ovodonación, vemos que en estos embarazos, esta parte, este cuadro por debajo, lo que nos permite ver es el riesgo de preeclampsia en mujeres con embarazos espontáneos versus mujeres con procedimientos de reproducción asistida. Y acá vemos que el riesgo es mayor para ambos, pero que hay mayor riesgo de preeclampsia en aquellos embarazos producto de reproducción asistida con ovodonación versus aquellos que son solamente reproducción asistida por cualquier causa, y que por supuesto los embarazos con reproducción asistida sin ovodonación también tienen mayor riesgo que los embarazos espontáneos. Por lo tanto, el riesgo es mayor para cualquiera de estos dos casos. Y si hablamos específicamente de la doble donación de gametos, vemos también que existe mayor riesgo, pero que lo único que se encontró como diferencia significativa fue la diabetes gestacional. Hay un riesgo elevado para ambos grupos, ovodonación y doble donación. Lo único que pareció encontrar elementos significativos fue para la diabetes. Este otro estudio valoró el riesgo de preeclampsia específicamente para embarazos productos de doble donación de gametos y ovodonación única, y nos permitió ver que, miren, para la preeclampsia el riesgo es mayor, pero específicamente para la preeclampsia de instalación precoz, el riesgo en embarazos productos de doble donación de gametos es mayor que en embarazos con doble donante. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué factores nos permiten plantear este riesgo, fundamentalmente el riesgo de estados hipertensivos y de preeclampsia, ¿no?
Y antes que nada nosotros tenemos que recordar que existen tres entidades que podemos hablar como de una causa común, que son el síndrome preeclampsia-eclampsia, el desprendimiento de placenta normoinserta y la restricción de crecimiento intrauterino. Y que estas tres entidades, estos tres síndromes, coinciden fundamentalmente en la isquemia útero-placentaria, es decir, en la placentación alterada o en la placentación anómala. Esa es la vía final común de estas tres entidades, y quizás de muchas otras, muchos de los elementos, muchos de los casos de prematurez, por ejemplo, también están vinculados con esto. ¿Qué es lo que vemos acá? Tenemos que recordar que hay dos formas de preeclampsia. Hay una preeclampsia que es de inicio precoz, que es la que más se relaciona con la insuficiencia placentaria, es la que en general se asocia con un parto de pretérmino antes de las 34 semanas, son preeclampsias severas, son preeclampsias que muchas veces se asocian con complicaciones multisistémicas como el síndrome de HELLP, son las que más pesan con la prematurez, son las que se asocian con restricción del crecimiento severa, y son las que tienen mayor mortalidad materna. Y por otro lado tenemos las preeclampsias de inicio tardío. Las preeclampsias de inicio tardío son aquellas que se vinculan en general con el síndrome metabólico, son aquellas que nosotros vemos en esas mujeres que pueden tener 35 o 40 años, pero que pueden tener en general obesidad, sobrepeso, que tienen elementos, como decía ahí, el síndrome metabólico, que pueden tener diabetes gestacional, que ya son previamente dislipémicas, que son obesas. Entonces, la entidad de esta preeclampsia es diferente a la preeclampsia de inicio precoz. ¿Por qué nos interesa tanto siempre hablar de la preeclampsia de inicio precoz? Porque a pesar de ser mucho menos frecuente, afortunadamente, es la que requiere la mayor parte de los costos en salud, no solamente costos económicos, sino también costos en morbilidad y eventualmente mortalidad materna. Entonces, en los embarazos producto de reproducción asistida, ambos casos de preeclampsia pueden verse incrementados. La preeclampsia precoz, sobre todo, vinculada con la isquemia útero-placentaria, ¿por qué estaría más aumentada en estos embarazos? Bueno, muchas veces porque, ustedes lo saben mucho mejor que yo, que en los casos de fertilización in vitro o de ICSI, la formación del corion se inicia extrauterino, ¿no? Entonces eso ya genera mayor riesgo de que la placentación sea anómala. Predispone a alteración de los vasos placentarios, evita lo que nosotros sabemos los ginecólogos, ¿no? La correcta horadación de la capa media de las arterias espiraladas, que es lo que permite que se genere esa situación de baja presión a nivel de la interfaz materno-placentaria. Existen teorías inmunológicas que permiten plantear también que esta isquemia útero-placentaria esté vinculada sobre todo por la no compartir carga genética con el embrión, ¿no? Cuando en los casos de ovodonación y sobre todo en los casos de doble donación de gametos. La ausencia del cuerpo lúteo, que determina una deficiencia en la relaxina, que es un factor vasodilatador que puede empeorar la disfunción vascular. Esto es muy importante, el rol que tiene la transferencia en ciclo natural, que es lo que ustedes que saben perfectamente, esto yo lo he aprendido con muchos de ustedes, la importancia de que pueda haber cuerpo lúteo, incluso en un embarazo producto de FIV. Y también los factores endometriales, ¿no? Mujeres que tienen infertilidad, que tienen abortos previos, y que logran un embarazo por FIV, pero que hay un factor endometrial subyacente que también puede favorecer la isquemia útero-placentaria. También recordar que los embarazos, sobre todo en aquellos embarazos que son producto de reproducción asistida con o sin ovodonación, la terapia de reproducción puede inducir efectos epigenéticos en el embrión por modificación de su entorno. Hay que recordar que incluso en aquellos embarazos con ovodonación, las mujeres le van a dar su impronta epigenética, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Este embrión va a tener la impronta epigenética materna y eso es muy bueno que así lo tenga. Pero también estas modificaciones epigenéticas pueden generar alteraciones en la receptividad del endometrio a ese embrión. Esto puede generar pérdida del embarazo, puede generar aborto espontáneo, puede generar huevo muerto y retenido. Pero en caso que el embarazo continúe, puede ser que esa placenta que haya sido, no haya tenido la mejor placentación, determine el mayor riesgo de isquemia útero-placentaria y de preeclampsia y las complicaciones asociadas. Eso cuando hablamos de preeclampsia. ¿Qué pasa cuando hablamos de los niños? ¿Hay mayor riesgo de complicaciones perinatales? Bueno, existen muchísimos estudios que valoran las complicaciones perinatales y tenemos que ser sinceros y decir que sí, en realidad existe más riesgo
tanto de parto de pretérmino como de bajo peso al nacer. En estos casos, acá se compara un número grande de embarazos que no son producto de reproducción asistida versus 15.000 y pico de embarazos producto de reproducción asistida, y vemos que la diferencia, tanto en parto pretérmino como en bajo peso al nacer, como en Apgar menor, es significativamente mayor en los embarazos producto de reproducción asistida. Sobre todo el riesgo de prematurez es muy importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos el riesgo de óbito, de muerte neonatal y de muerte perinatal, y vemos que es mayor la tasa cada 100.000 nacimientos. Fundamentalmente, en todos los embarazos aumenta el riesgo de óbito, aumenta el riesgo de muerte neonatal y aumenta también el riesgo de muerte perinatal. Fundamentalmente en embarazos únicos, y no tanto en los múltiples, donde el riesgo está bastante equiparado con los embarazos que no son producto de reproducción asistida, como que el embarazo gemelar cuenta como un riesgo independientemente si se trata o no de un embarazo producto de reproducción asistida. ¿Qué tenemos que decir de los defectos congénitos? Bueno, existe un mayor riesgo de defectos congénitos en los embarazos que son resultado de terapias de reproducción asistida. Esto es en todos los tipos de el riesgo de defectos congénitos en cualquier tipo de reproducción asistida versus embarazos espontáneos. Y esto es específicamente en el caso de los embarazos únicos, y también vemos que el riesgo es mayor también en caso de los embarazos producto de reproducción asistida. Entonces hablamos de las complicaciones placentarias que pueden dar, de la placentación anómala que pueden dar fundamentalmente los estados hipertensivos y las preeclampsias. Hablamos de los efectos o las complicaciones perinatales de feto y recién nacido, y tenemos que hablar algo específicamente de las complicaciones placentarias, fundamentalmente de dos grandes tipos de complicaciones placentarias. De la placenta previa, ¿no? Que es la placenta que se inserta en el cuello del útero, que se inserta cerca del cuello del útero, que puede generar mayor riesgo, por supuesto, de prematurez y sangrado en el embarazo, y riesgo materno y perinatal. Y vemos que el riesgo de placenta previa es mayor en los embarazos que son productos de reproducción asistida. El riesgo de desprendimiento prematuro de placenta no inserta es un poco mayor en aquellos embarazos, pero sin embargo no es estadísticamente significativo. Y el riesgo de placenta ácreta o de alteración también es mayor en aquellos embarazos que es producto de reproducción asistida. ¿Por qué la placenta puede tener más riesgo de estar inserta en un lugar que no corresponde? Por ejemplo, que esté más baja, más cerca del cuello del útero. Bueno, eso a veces puede tener que ver con la técnica de la transferencia embrionaria, por una inadecuada implantación de los embriones que se implantan en el sector inferior del útero en vez de estar en el sector superior. A veces se postula que puede estar vinculado con los niveles suprafisiológicos de las hormonas esteroideas durante la estimulación ovárica y su efecto en la placentación. Esto genera placentas que son más grandes, de morfología normal, grosor irregular, que van a tender a implantarse más bajo, y fundamentalmente también por los factores endometriales. Y recordar siempre que este riesgo es mucho mayor en aquellas mujeres que tienen cesáreas anteriores. Muchas de estas mujeres que optan por proceso de reproducción asistida pueden tener algunas veces úteros cicatrizales, y eso también aumenta mayor el riesgo. Entonces, una vez que nosotros tenemos como pautado, bueno, ¿qué es lo que pasa con estos embarazos que son productos de reproducción asistida? Porque definitivamente tienen riesgos que son diferentes. Tenemos que saber que tiene que tener un plan de control de embarazo que sea específicamente personalizado para estas mujeres. Nosotros no queremos en las mujeres que optan por embarazos o que requieren embarazos producto de reproducción asistida pensar que el embarazo tiene mayor riesgo o hablar de alto riesgo, pero sí tenemos que hablar de riesgos diferentes. Hay que recordar que en aquellos embarazos múltiples de orden superior, con 3 o más embriones, las parejas también tienen que recibir información acerca de los riesgos y beneficios, por ejemplo, de estos temas de la reducción selectiva, porque muchas de estas complicaciones están vinculadas con la multiplicidad. Hay que recordar la importancia del diagnóstico prenatal en estos casos. Hay que prevenir eventos tromboembólicos, hay que asociar el apoyo psicosocial durante todos los momentos del proceso.
Vamos a hablar de 3 grandes cosas para terminar. De la evaluación del riesgo preconcepcional, materno y fetal, de la planificación y del control del embarazo, y del apoyo psicosocial, solamente una palabra. Del punto de vista previo al embarazo, la valoración de las patologías crónicas es fundamental. Sin duda, los especialistas en reproducción asistida lo hacen muy bien, pero recordar que las patologías crónicas aumentan el riesgo posterior al embarazo, la hipertensión arterial, la diabetes, los distiroidismos, la hiperinsulinemia, la obesidad. Planificar el control del embarazo. Fundamentalmente, la reducción del riesgo de embarazo múltiple es clave, ¿no? Las complicaciones vinculadas con el embarazo múltiple son fundamentales. La prevención del riesgo de síndrome de preeclampsia-eclampsia, el diagnóstico prenatal, la prevención de prematurez, la valoración placentaria, y sobre todo esto, recordar la importancia que tiene el primer trimestre. El primer trimestre es fundamental para poder disminuir el riesgo de estas, o poder determinar el riesgo de estas complicaciones. La preeclampsia, como vimos, está francamente aumentada en estos casos, por lo tanto recordar la importancia del uso de ácido acetil salicílico, de calcio en los casos que sea requerido, en caso que la ingesta dietaria no sea buena. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de aspirineta. Esta es una recomendación del 2011, que habla de una dosis de 75 miligramos. Ahora sabemos que por lo menos tienen que ser 100 o 150 miligramos de ácido acetil salicílico, porque las mujeres que tienen embarazos producto de reproducción asistida cumplen con muchísimos de estos factores de riesgo que plantea la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hablamos del diagnóstico prenatal? Y bueno, tenemos siempre la importancia de la detección de aneuploidías, existe un mayor riesgo en estos embarazos, saber que existen diferentes formas de hacer diagnóstico, desde los estudios invasivos, desde el ADN fetal en sangre materna, recordar la importancia del screening combinado en el primer trimestre. El diagnóstico preimplantacional, sabemos que eso no se encuentra amparado por el Fondo Nacional de Recursos, pero existe, y tenemos que recordar que hay mujeres, parejas que tienen franca indicación de este estudio. Recordar la importancia de la ecografía de la morfoestructural precoz, más allá del ATN, no solo el ATN. El ATN es importante, pero hay quien dice, bueno, pero me hice un ADN fetal y entonces no necesito el ATN. El ATN es fundamental, porque no es solo el ATN, es una morfoestructural precoz que nos permite valorar muchísimos elementos que nos pueden dar información en el embarazo. La ecografía estructural y el ecocardiograma fetal en estas poblaciones de mujeres, yo creo que tiene, sobre todo en las mujeres que se exponen a embarazos producto de FIV, tiene una indicación. Recordar siempre en diagnóstico prenatal, esto para embarazos producto de reproducción asistida, pero para todos los embarazos, explicitar cuál es el alcance de estos estudios, discutir la toma de las decisiones y recordar el marco legal vigente. El diagnóstico prenatal conlleva muchísima responsabilidad para quien lo hace y para quien lo asesora, y por lo tanto es fundamental recordar esto a las mujeres. La prevención de prematurez es otro enorme capítulo en estos embarazos. El embarazo múltiple es el factor aislado que en mayor forma se asocia con prematurez. Recordar la medición sistemática del cervix en la ecografía estructural, y iniciar o reiniciar o mantener la progesterona que ustedes indican siempre en el primer trimestre si el cervix es menor a 25 milímetros. La valoración de la placenta, recordar la importancia de la placenta, no solamente la topografía, sino la altura, el grosor, la relación con el cervix y la función placentaria. La función placentaria es fundamental en estas pacientes. Y por último, y lo dejo para último, pero no porque sea lo más importante, la importancia del apoyo psicosocial. Existen guías específicas para el acompañamiento de estas mujeres durante el proceso de reproducción asistida, pero también para el después, ¿no? Esta es una gráfica que a mí siempre me gusta mostrarla porque muestra la necesidad de adaptar esto a la necesidad de la mujer, ¿no? Y también adaptarlo al momento del tratamiento. Una cosa cuando se hace diagnóstico de la esterilidad, una cosa durante los ciclos de reproducción asistida, y una cosa cuando el embarazo es exitoso. Esto debe continuar, ¿no? Va a ser diferente el apoyo que la mujer necesite de acuerdo al momento que se encuentre del proceso reproductivo. Entonces, y esta es la última diapositiva, nosotros no hablaríamos, o no está bueno hablar de alto riesgo, pero sí de riesgo diferente. Son embarazos diferentes. Recordar la importancia de detectar y reducir los factores de riesgo preconcepcionales, eso es fundamental. Control por equipos médicos especializados, no tienen que ser grupos de alto riesgo, pero sí grupos que conozcan y que sepan controlar este tipo de mujeres.
disminuir el riesgo de embarazo múltiple, la importancia del primer trimestre para la detección precoz de estas complicaciones, la prevención de preeclampsia, el asesoramiento integral en el diagnóstico prenatal y ofrecer el apoyo psicosocial en las diferentes etapas del proceso. Así que bueno, creo que así es como nosotros deberíamos poder seguir acompañando a estas mujeres que vienen en este proceso. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Como siempre, esta charla me encanta, fundamental. Tendríamos que tener a todos los obstetras y ginecólogos aquí escuchándote, a todos los que controlan estos embarazos. Una de las razones de que esta charla estuviera hoy aquí es que muchos de los que nos dedicamos a la reproducción asistida, que, bueno, porque nos dedicamos a esto, las embarazamos y las derivamos al ginecólogo para control, no las controlamos nosotros, y muchas veces sentimos que no tienen el control que nosotros queremos que tengan. Y esto genera una situación muy compleja desde el punto de vista ético entre colegas, porque es muy difícil decirle a un colega, mirá, esta paciente es de reproducción asistida y tiene este riesgo que tenés que controlar. Es muy difícil y creo, sin lugar a dudas, que deberían formarse equipos específicos para controlar estas pacientes. Deberíamos tener la posibilidad en todos lados de poder derivarlas a equipos que realmente sepan cómo controlarlas. Tú dijiste una cosa importantísima, no es alto riesgo, es riesgo distinto, y ese riesgo distinto hay que manejarlo. No quiero, porque hay muchas pacientes aquí escuchando, que se lleven la idea de que, uy, me voy a embarazar con este tratamiento y todo el embarazo va a ser un desastre. No, no. En realidad, un embarazo bien controlado justamente es para disminuir esos riesgos y evitarlos. Pero justamente hay que saberlos para tomar las medidas adecuadas. Entonces, bueno, creo que esta charla es fundamental y te agradezco mucho. Después contestaremos las preguntas. Vamos a pasar a Juan Carlos, que nos va a hablar de endometriosis. Te escuchamos, Juan. Bueno, muchas gracias, Ana, que es el baluarte de nuestra sociedad. Y yo la felicito por esta instancia de poder estar con ustedes. Y vamos a hablar de un tema desafiante, un tema que me apasiona, un tema que, como yo empiezo aquí, solo sé que no sé nada. Eso lo decía Sócrates. Y en este tipo de enfermedad que es desafiante, no sabemos muchísimas cosas sobre la etiopatogenia, y si la supiéramos, creo que la podríamos prevenir mejor y tratar mejor. ¿Seguimos? Para eso tenemos que dar una definición de lo que es la enfermedad. Es una enfermedad inflamatoria, benigna, que depende fundamentalmente de la acción de los estrógenos para ser mantenida, y que está caracterizada por la presencia de glándulas y estromas endometriales ectópicos, usualmente acompañada de fibrosis, y que disminuye, no desaparece, disminuye con la menopausia. Seguimos. La prevalencia de esta enfermedad es entre 6 y 10% en la edad reproductiva. Muchos ginecólogos ven estas pacientes, ginecólogos no especialistas en infertilidad, porque el 50-60% de las pacientes con dolor pélvico crónico tienen esta enfermedad. Obviamente que uno sesgado a la profesión de reproductólogo, la anterior, por favor, vamos a ver que en el 50% de los pacientes que ingresan al consultorio tienen infertilidad, y que un 5 a 50% son asintomáticas. Esto para los médicos jóvenes o para las señoras que consultan, saber que estos procedimientos hay que ser sabuesos a ir a buscarlas. Entonces nosotros tenemos que buscar endometriosis, a veces donde no las tenemos. Es preferible hacer un sobrediagnóstico que quedarnos corto con eso, porque vamos a ver qué es lo que pasa. Adelante. Obviamente que la infertilidad es el aspecto que a nosotros nos interesa muchísimo.
sin dejar de lado los dolores, que son muy importantes, que después vamos a analizar, y a veces se hacen hallazgos de esta enfermedad sin quererlo. Pero la infertilidad es el tópico que nosotros vamos a destacar. Adelante. Esta es una enfermedad benigna, como yo dije, se comporta como un tumor. Los tumores que hacen son invasivos y dan metástasis. Y dan metástasis en la pelvis y en todo lo que vamos acá. No me gusta leer a mí mucho, pero sí decir que en realidad esa invasión hacia el músculo miometrial, hacia la serosa, hacia la pelvis, hacia los ovarios, hacia las trompas. O sea que todo el aparato genital de la mujer está implícito en esta enfermedad. Y por supuesto que en el mundo existen muchas clasificaciones que nos permiten estadificar esta enfermedad y que también con la laparoscopía nosotros podemos hacer un diagnóstico mejor de este tema. Seguimos. Por supuesto que la infertilidad y la endometriosis y la etiopatogenia de la infertilidad tiene que ver con todo el trastorno que se provoca en la anatomía pelviana, la disfunción ovulatoria, el tema de la salud mental y la calidad de vida, que es creo que es fundamental, digamos, tenerla presente siempre. Le tenemos que dar a la mujer una calidad de vida para su pareja, para su vida, y obviamente intentar el embarazo. Y obviamente que los cambios biológicos que se producen. Adelante. Por supuesto que existen teorías de por qué se produce, pero son teorías. ¿tá? Y hablamos, por ejemplo, de la menstruación retrógrada, de la metaplasia celómica, de los restos mullerianos, de la diseminación linfática hematógena, y fundamentalmente todo esto tiene que ver con la alteración de la inmunidad. Este dibujito que me lo dio una doctora que trabaja conmigo se refiere a eso fundamentalmente. En 4 hindúes no videntes van a describir lo que es un elefante, y cada uno, de acuerdo a dónde toca, va a ver qué es lo que ve. Por ejemplo, el que toca las piernas dice que es como madera, el que toca el cuerpo es una pared, el que toca las orejas es un abanico, el que toca la trompa es una víbora, una serpiente. Pero en realidad dejan de ver el verdadero objeto que es el elefante. Bueno, esto sucede lo mismo. Las teorías nos llevan a decir que en realidad nosotros no vemos enteramente la enfermedad. Adelante. Como hay teorías, yo tengo mi teoría también, y mi teoría en realidad tiene que ver con una nueva, digamos, estudio en general, que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Y esto qué tiene que ver? Yo sostengo, a ver, cuando vemos una paciente y tiene alguna alteración fundamentalmente de ansiedad, de depresión, nosotros decimos, uy, la enfermedad ha determinado que esta señora tenga todos esos síntomas mentales. Y yo sostengo que no. Yo sostengo que en un porcentaje muy alto de las señoras, la acción psicológica es la que determina la enfermedad. Y por eso que cuando la paciente viene a la consulta, yo atrevidamente, perdón, Leticia, le hago 4 preguntas que tienen que ver con su niñez, adolescencia y traumas que han tenido en ese momento, la relación fundamental que tiene con la madre, la relación fundamental que ha tenido en la niñez con sus padres. La obsesividad, en estos casos, también está determinada por esa acción. Y después, buscando bibliografía sobre el tema, salió un trabajo donde dice que los estímulos de estrés crónico producen alteraciones en la inmunidad, y que esta alteración en la inmunidad hace de que se provoquen focos heterotópicos o implantes peritoneales, y que
con todas las teorías que anteriormente charlamos, el problema de la disminución de la inmunidad está implícito. Y obviamente que todo lo endocrino, inmune y neurológico tiene su que ver, porque tienen receptores todos, que permiten que por medio de los neurotransmisores se produzcan alteraciones en la inmunidad, y esto provoca obviamente el desarrollo de la enfermedad. O sea que, para mi teoría, primero, la alteración psicológica, el estrés crónico, que repercute sobre la inmunidad y es la que determina la enfermedad. ¿En qué porcentaje? Yo no lo sabría decir, pero yo creo que un 90% de las pacientes que yo les hago las preguntas sobre psicología y sobre su niñez son positivas. Antes, pre-ecografía, antes les hacíamos a esas pacientes la paroscopía y corroborábamos el hecho clínico. Yo le digo a los jóvenes que trabajan conmigo que es fundamental el diagnóstico de endometriosis para mí es absolutamente clínico, y que yo con los exámenes, con la laparoscopía, voy a hacer el grado de estadificación y la potencialidad que tiene esa paciente de ser fértil posteriormente. Adelante. O sea que la historia clínica me orienta, la ecografía en este momento no es el tipo de ecógrafo, sino el técnico capacitado para buscar todos los elementos ecográficos que nos definen la endometriosis. Pero ya con la historia clínica tenemos una orientación clara de que, por ejemplo, una señora puede tener una dismenorrea, puede tener dispareunia o puede no tener nada, y nosotros podemos hacer el diagnóstico clínico de endometriosis y después con la ecografía, la resonancia y por supuesto la laparoscopía, que nos permite también solucionar, digamos, los temas de adherencia, endometriomas, evaluación de la pelvis fundamental, nos complementan eso. Pero yo sostengo que cuando una paciente ingresa al consultorio, hacemos el interrogatorio, viene por dismenorrea, viene por infertilidad, el 50% seguramente tiene una endometriosis. Adelante. El tratamiento tendría que ser al revés de lo que está acá. Y yo lo diría así. El tratamiento, por supuesto, es siempre médico o quirúrgico, cada vez es más médico que quirúrgico, por supuesto que tenemos que mantener el aparato genital y no ser agresivos sobre él, por supuesto que la segunda pata de esto es el asesoramiento reproductivo, o sea, qué técnica de reproducción asistida se merece la señora, y en estas enfermedades seguramente siempre una mínima acción en la reproducción asistida vamos a tener. Y el último, pero que para mí es el más importante, obviamente lograr la mejor calidad de vida de la señora, pero el apoyo y el primer sostén que va a tener esa paciente somos los ginecólogos que la vemos. O sea, el primer sostén somos nosotros, nos tenemos que dedicar el tiempo, tenemos que contener la paciente. Muchas pacientes a veces cuando interroga uno la parte psicológica terminan con esa angustia y a veces llorisqueando. El segundo contenedor importante, por supuesto, es el psicólogo. Y tenemos que ser buenos derivadores de nuestros pacientes al psicólogo porque es fundamental. Y el tercer importante contenedor es evidentemente la familia. Cuando nosotros tenemos un esposo que está al lado, que está agarrándole de la mano, cuando la señora queda angustiada, sabemos que todo lo que hagamos nosotros no va a quedar en saco roto, sino que realmente va a tener un sostén muy importante. O sea que yo diría así, preocupémonos más por la calidad de vida, por la persona. Yo sé que en todas las enfermedades el médico tiene un rol fundamental, pero en estas pacientes hay que tener el corazón bien grande para recibirlas y mantenerlas. Adelante.
y yo agradezco nuevamente, traté de ser lo más simple y lo más corto posible, pero si hay preguntas después las haremos. O sea que yo dejo como final que el aspecto psicológico es muy importante, por lo cual le paso la pelota a Leticia, que nos hable de los aspectos psicológicos de esta enfermedad. Gracias, Juan. Muy clara, concisa, clarísima la exposición. Leticia, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siguiendo un poco la charla de Juan, que ya habló de la parte, bueno, médica. Bueno, siguiendo un poco la charla de Juan, y bueno, que él hizo hincapié en los aspectos psicológicos, ¿verdad? Bueno, vamos a ampliar esto de los aspectos emocionales también y los psicológicos en endometriosis. Obviamente, cuando hablamos de endometriosis e infertilidad, hablamos del impacto emocional que esto tiene, porque tiene que ver con un doble diagnóstico, ¿verdad? La paciente que concurre a la consulta clínica y bueno, por dificultades en la concepción, se va a encontrar con el diagnóstico de infertilidad, pero también con el de endometriosis como causa muchas veces, ¿no? Entonces, esto va emocionalmente a tener un impacto doble de alguna manera y va a tener que entonces emprender lo que tiene que ver con los procesos de reproducción, de los tratamientos de reproducción humana asistida, así como también el abordaje médico específico de la endometriosis también, ¿verdad? Entonces va a implicar toda una movilización interna que bueno, que es importante tener en cuenta a la hora también de transmitir estos diagnósticos. Va a implicar una crisis vital estresante, lógicamente, en lo que tiene que ver con, en el caso de la infertilidad, los duelos que tiene que atravesar. En primer lugar, bueno, el duelo por la concepción del hijo de forma natural, ¿verdad? Esa es una de las primeras pérdidas que se da, así como también la pérdida del cuerpo sano, ¿no? Porque estamos hablando de una enfermedad y por tanto esta pérdida del cuerpo sano, como transmito aquí, la pérdida también sobre el control de la propia vida, en el sentido de que la planificación que se tenía pensado hasta el momento se tiene que cambiar y bueno, y ahora hay que enfrentar otros caminos que tienen que ver con tratamientos y demás. Así que bueno, imaginen que todos los sentimientos que empiezan a surgir tienen que ver con la incertidumbre que va a implicar todo este proceso, con los miedos y temores que también surgen, generan mucha impotencia también en esto de la pérdida de control, ¿no? Mucho enojo, momentos de shock al comienzo, y la tristeza que también se hace presente. Lógicamente que el diagnóstico también va a implicar un alivio de saber lo que se tiene, ¿no? Para poder luego realizar esto que le decía hoy, los tratamientos que se tienen que seguir. En el caso específico de la endometriosis, bueno, imaginen que muchas veces es un diagnóstico que es tardío en la vida de esta mujer, que muchas veces se llega, cuando el diagnóstico de infertilidad, bueno, a encontrarse la endometriosis, como decía Juan. ¿Por qué? Porque muchas veces se da la naturalización del dolor menstrual, ¿verdad? Como algo propio de lo femenino. Entonces no se la lleva a la consulta, y en este sentido qué importante la prevención con las adolescentes, ¿no? Que en esto Rita capaz que después amplía un poco más, de llevarla a las consultas si este dolor es un dolor que no calma, ¿no? Con analgésicos y demás. Y un poquito quería traer estas frases que siempre surgen en la consulta, que bueno, que un poco dan cuenta de esta naturalización del dolor, ¿no? A todas las mujeres les duele la menstruación, esto es algo normal. Mi madre siempre me decía que me levantara y fuera a estudiar, pero me dolía mucho, ¿no? Imaginarse uno en esas situaciones, lo doloroso y lo frustrante que puede llegar a ser, ¿verdad? Yo siempre digo que la escucha de estas pacientes tiene que ver con las frases, y que esto lleva a una incomprensión y una minimización del dolor. Porque no se tiene información, se minimiza ese dolor, se las trata muchas veces como exageradas en esta manifestación justamente del dolor, y muchas veces, lo que es más importante aquí también, es que las lleva a dudar a las propias pacientes de sus propias percepciones, ¿no? Como decir, bueno, pero estaré bien, será este dolor, ¿por qué todo el mundo me dice que no puede ser así? Pero a mí me duele, como que la lleva un poco a dudar de sus propias percepciones también. El impacto del diagnóstico va a tener que ver justamente con lo que decíamos hoy, con el tiempo de la demora en el diagnóstico,
con la vivencia que va a tener la enfermedad en la persona, o sea, qué sentido va a tener ese diagnóstico, ¿no? Cómo se vive esa enfermedad, si se la vive de acuerdo a su historia como un castigo, depende de cada historia, por eso siempre digo lo importante de abordar a cada paciente en su particularidad, cómo va a vivir, por más que la enfermedad sea la misma, cómo la va a vivir, ¿verdad? Y de eso va a depender cómo la lleve adelante y cómo la afronte. Justamente hablando de afrontar, tiene que ver también con las estrategias que ponga en marcha, ¿no? Y cómo también pueda expresar o no sus emociones, lo cual va a ayudar, o por el contrario, si lo evita o trata de hacer como que la enfermedad no existe, va a ser más dificultoso. Como decía Juan, el soporte social, que tiene que ver no solo con la familia, también amigos, bueno, el soporte social tiene que ver con aquellas personas que yo siento que están conmigo, ¿no? Y que me pueden ayudar. Entonces también el impacto del diagnóstico va a depender de eso, de la historia personal, como decíamos hoy, de lo traumático que existan esas historias, y entonces ante algo que se presenta ahora, que va a implicar, como voy a decir más adelante, muchas pérdidas, ¿no? Sociales, etcétera, bueno, cómo se hayan afrontado en el pasado también determinadas pérdidas, va a depender cómo ahora se las afronte. De los rasgos de personalidad, ¿no? Si son personas con pensamientos muy rígidos, que no puedan hacer cambios en su vida cotidiana, eso va a dificultar, bueno, todo lo que lo trata, va a dificultar, bueno, llevar adelante los tratamientos, los cambios que se le piden en su vida cotidiana, entonces eso va a empeorar. El grado de afectación también en las diferentes áreas de la vida, ya sea en lo laboral, familiar, la parte sexual, que ahora la abordaré, eso también, el grado de impacto va a depender de ello. El tratamiento médico, es sumamente importante la relación médico-paciente, la confianza que se tenga en el médico, cómo sea la escucha de ese médico también, y la gravedad de la enfermedad en sí, ¿verdad? Y sus síntomas. Bueno, en cuanto a los síntomas, el síntoma obviamente que más visible es el tema del dolor, en este caso el dolor físico, que es como lo que más manifiestan, pero yo pongo acá el sufrimiento emocional también, que es muchas veces invisibilizado, ¿no? Como que no se habla tanto de lo que implica este sufrimiento emocional, pero que son inseparables, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de la infertilidad y de la endometriosis, en esto de ver las dos patologías juntas, el impacto emocional y físico de la menstruación, por ejemplo, lógicamente el dolor físico a raíz de la endometriosis, que se le suma el dolor emocional que implica, ¿no?, el confirmar que no se logró la concepción de forma natural, ¿no? Cuántas pacientes se angustian muchísimo cuando viene la menstruación, ¿verdad? Porque no lograron el embarazo, y bueno, esto también conlleva un sufrimiento emocional importante. Cuando existe el dolor y la fatiga crónica como otro de los síntomas, obviamente que dependerá de la intensidad, las limitaciones que esto lleve en la vida cotidiana, lo cual, si son demasiadas limitaciones, también son pérdidas de que van a implicar frustración y también tristeza, ¿no? No se puede ir a tal lugar por la irrupción de los síntomas, y como que se van perdiendo momentos, lugares, y esto genera a nivel psicológico mucha tristeza también. El miedo al dolor, que está siempre presente, lo cual muchas veces genera esta angustia anticipatoria de ese dolor, y la expectativa displacentera, ¿verdad?, frente a la llegada del ciclo menstrual. Obviamente que la impotencia y la incertidumbre que está presente y constante en todo el proceso, y los casos de depresión y ansiedad que muchas veces van de la mano por el agotamiento físico también y psicológico que tienen estos síntomas. Los cambios del humor, que bueno, que tienen que ver con la alteración y el desequilibrio hormonal, ¿no?, los que generan los altibajos emocionales, la ansiedad, la irritabilidad, la hipersensibilidad, que es muy difícil manejar todos estos estados, ¿no?, en la cotidianidad también, sobre todo. La mujer con endometriosis, bueno, es una mujer que está pendiente de las señales del cuerpo, de ese dolor físico, que le genera miedo, como decíamos hoy, culpa de sentirse así, que lo lleva a aislarse en ese sentimiento de soledad, con mucha ansiedad, y donde el entorno es importante, pero muchas veces falta la contención del entorno social, ¿no? Hablamos en general. Las repercusiones psicológicas entonces van a tener que ver con todos estos duelos que hablábamos hoy, de la pérdida del cuerpo sano, de todas las pérdidas que se dan de no ir a determinados lugares, de no poder hacer determinados proyectos que se tienen, la incertidumbre, ¿no?, que se traduce un poco en estos días con y sin dolor, ¿no?,
que un poco es lo que marca la cotidianidad de estas mujeres, las dificultades en las relaciones interpersonales, el cuerpo de la mujer, y a mí siempre me gusta como hacer hincapié tanto en los temas de infertilidad como en el tema de la endometriosis. El cuerpo de la mujer queda como un lugar de mucho sufrimiento, ¿verdad? Lo femenino, como algo doloroso, vivido negativamente, y sobre esto hay que trabajar mucho, ¿no? Para poder nuevamente ese cuerpo, que todo esto negativo se torne diferente, y poder hacer como una conexión con ese cuerpo, bueno, que además del dolor puede traer otras sensaciones también, pero bueno, a veces el cuerpo que se vive como el cuerpo que falla, como dañado, y esto, como decíamos, se potencia con el diagnóstico de infertilidad, ¿verdad? Yo debería concebir naturalmente, hay algo que mi cuerpo no está funcionando bien, y bueno, esto se incrementa. Y esto va a tener, obviamente, en la autoestima, bajando esa autoestima con estos sentimientos de inferioridad, ¿no? Me siento menos mujer, en el caso de la infertilidad también. Como decía Juan hoy, los niveles elevados de estrés, ¿no? Derivados de la propia enfermedad, pero también un poco acercándonos a cómo afecta en otras áreas la endometriosis, en lo laboral, por ejemplo, el temor a la pérdida del trabajo, por ausentarse, o por no poder tener también el desempeño, ¿no? Que se quiere, y bueno, y todo como eso puede repercutir económicamente al quedarse sin trabajo, o bueno, otras dificultades. En lo familiar y de pareja también, los conflictos que se dan y las tensiones que muchas veces son acumuladas, ¿no? A lo largo del tiempo, bueno, que en esto del abordaje vincular en terapia también es importante realizarlo. Y bueno, la ansiedad y la depresión que siempre están presentes. Como decíamos hoy, el impacto tiene que ver entonces en lo que tiene que ver con la infertilidad, pero también en lo laboral, en los estudios, en el tiempo libre, estas limitaciones, ¿no? Para concurrir a determinados lugares, entonces no se puede planificar proyectos porque no se sabe cuándo, con la intensidad que van a irrumpir los síntomas, entonces se planifica una salida, por ejemplo, y no se puede, entonces toda la frustración que eso genera. El entorno muchas veces que lo percibe como una excusa, en el caso del trabajo, para no ir a trabajar, en esta incomprensión que decíamos hoy. La sexualidad, que en la sexualidad el dolor, como decía Juan hoy, al tener las relaciones sexuales, lo cual genera esa tensión física y la evitación del dolor, lo cual repercute en no tener relaciones. El dolor abdominal y la fatiga también va a disminuir el deseo sexual, ¿no? Y el placer. Y como vemos también en la infertilidad, bueno, ya se da de por sí la pérdida de la espontaneidad y el disfrute, ¿no? Entonces como que todo empieza a sumarse en la vida de esta persona, de esta mujer. En la relación de pareja y la afectividad también repercute las dificultades en la comunicación, por esto de no entender lo que le está pasando, en la sexualidad, como dijimos hoy, y también el desgaste que también tiene la mujer de explicar todo el tiempo lo que les está pasando, ¿no? Que eso también lleva a un desgaste, y las limitaciones de estas actividades que decíamos hoy, de los proyectos de pareja, lo cual va llevando a este desgaste de la pareja. Y el no cumplir muchas veces con las expectativas de los demás y de ellas mismas, ¿no? El que les gustaría concretar cierto proyecto, como que sienten que no están cumpliendo como ese rol. Y bueno, y la frustración, lógico, que genera. ¿Qué hacer entonces? Bueno, lo importante, y creo que hoy tiene que ver esta charla con eso mismo, de informarse, lo cual va a aliviar la culpa y las repercusiones negativas, ¿verdad?, en la autoestima, a través de la información, empoderarse en esto de que, bueno, sé lo que me pasa, sé por dónde ir, poder las emociones sacarlas afuera, y bueno, sería como de alguna forma no sentirse como controladas por la enfermedad, ¿no? Como que hay cosas que sí se pueden hacer. El apoyo psicológico es importante, que puede ser algo individual, los grupos de apoyo, la psicoeducación en realidad es importante también, dar como pautas y guías de qué cosas hacer, la psicoprofilaxis quirúrgica cuando hay que hacer una intervención. Sin lugar a dudas, en cuanto al dolor, las técnicas de relajación, la derivación a otros profesionales también, cuando hay dificultades en la sexualidad, sexólogos, fisioterapeutas también en cuanto al dolor, que ayudan muchísimo. Bueno, validar emociones, lo que me está pasando es real, permitirse sentirlo, vivirlo, y bueno, y buscar opciones obviamente para sentirse mejor. Lo que decíamos hoy, el significado de la enfermedad en sus vidas, y sobre todo la aceptación de la enfermedad, la aceptación del dolor, pero ¿para qué? Para poder hacer algo con el mismo. Y el apoyo social, como decía hoy también Juan.
Entonces, información, la atención integral de esta paciente, nunca podemos dejar de lado esto, es una atención integral de todos los técnicos, el soporte social, los grupos de apoyo, y los recursos internos, obviamente, que tenga la propia paciente, ¿no? Entonces, el diagnóstico de endometriosis sumado a la infertilidad, lógicamente que genera repercusiones psicológicas y que van a repercutir en el bienestar emocional. El cuerpo y la invisibilización de su dolor están siempre presentes, y sobre eso tenemos que trabajar, y estas charlas tienen que ver con esto de informar sobre este dolor para poder comprenderlo. Por tanto, la incomprensión del entorno, porque si no muchas veces la lleva a aislarse, ¿verdad? Y esto va a repercutir en su autoestima y en las relaciones interpersonales, como decíamos hoy, y el abordaje integral, ¿no?, de la paciente, desde el punto de vista técnico, y quiero destacar también el tema de los grupos de apoyo, que están formados justamente por la unión de las propias pacientes, ¿no?, que también eso es un soporte social fundamental, que colabora en el bienestar y cómo sobrellevar esta enfermedad. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, luego contestaremos preguntas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Leticia, muy claro, muy bueno el abordaje. Felicitaciones. Bueno, ahora Rita, ahora sí, te paso la palabra. Me toca a mí para terminar sobre el tema de endometriosis. Es una charla un poco más alentadora, porque esta es una enfermedad que genera mucha angustia, como ya dijeron, pero esta parte tiene algo positivo, que es el futuro cercano, es el proyecto de ley de endometriosis que nosotros propusimos y que estamos tratando de impulsar, que por lo menos ya tiene carátula, lo cual es bastante importante. ¿Y por qué hacer una ley para una enfermedad específica como la endometriosis? Es que la calidad de vida de las pacientes que la sufren es muy compleja. Entonces tiene que tener un soporte a nivel estatal del punto de vista de sus certificaciones por sus dolores, de su jubilación, en el caso de que tenga una invalidez que sea progresiva o no. Todo ese tipo de cosas deben estar contempladas en una ley específica y que los prestadores también la atiendan como una enfermedad importante y que le brinden toda la asistencia desde el punto de vista no solamente médico. ¿Cuáles fueron los objetivos? Lograr la captación precoz en mujeres jóvenes, sobre todo cuando aparecen en edades tempranas. Esto es uno de nuestros objetivos más importantes. Cuando viene una paciente a la consulta por problemas de fertilidad, a veces 38 años, y uno le pregunta, bueno, ¿cómo fue tu primera menstruación? ¿Cómo pasaste esa etapa? Y nos refiere los dolores muy severos, perdón, que desde un inicio estuvieron padeciendo. Esos dolores, como decía, bueno, tanto Juan como Leti, son dolores permanentes en cada periodo menstrual que las invalidan. Entonces, si esa paciente hubiera sido captada desde su edad muy temprana, seguramente su calidad de vida iba a ser bien distinta. Pero como dice acá en el segundo punto, el diagnóstico se demora entre 5 o 7 años. Mientras tanto, ni siquiera le hablan de la endometriosis y le dicen, es normal, y la madre le dice muchas veces, yo pasaba muchos dolores, es normal, no te preocupes. No es normal. Perdóname, pero no estás compartiendo la pantalla. No estamos viendo tu presentación. Espérate un poquito. Ahí va. Va a empezar de nuevo. Bueno, en nuestro futuro, el proyecto y por qué les estaba explicando. Entonces, es muy importante recordar que son muchos años de demora en su diagnóstico, y mientras tanto les dicen, tus dolores son normales, y la chica de pronto no puede ir a estudiar, no puede ir a sus actividades sociales, porque los dolores son realmente invalidantes. Ojo, no todas las pacientes que tienen endometriosis tienen dolores. Aproximadamente un 25% son totalmente asintomáticas, y después nosotros podemos encontrarlos. Pero cuando vean una chica joven con dolores que no calman con los analgésicos comunes, piensen en la endometriosis. Es muy importante como para poder encontrarla. Hay que pensar en ella para buscarla. Esto también permite evitar estudios innecesarios. Muchas veces les hacen toda una serie de estudios, que muchos de ellos son molestos, y tal vez con un examen más sencillo se podría llegar a un diagnóstico.
Esto también significa racionalizar los gastos en estudios y tratamientos. Hoy cada prestador trata a las pacientes con endometriosis como puede o como quiere. Y eso no debería ser así. Tendría que haber una conducta en el país que establezca la forma de atención de estas pacientes que tienen una casuística muy alta, porque aproximadamente entre 1 y 2 pacientes en la población general tienen endometriosis en su época de edad reproductiva. Sin embargo, 5 pacientes de cada 10 vienen a las consultas, como decía Juan, por fertilidad. Entonces, el objetivo por un lado es calidad de vida y por el otro lado es disminuir el riesgo de problemas de su fertilidad futura. Como se vio anteriormente, debe ser vista por un equipo interdisciplinario. Acá están todas las especialidades que ustedes ven, con las cuales nosotros contamos en nuestro centro, para atender a estas pacientes. Ginecólogos, médicos especialistas en adolescentes, médicos homeópatas. A veces no es solo la medicina tradicional la que puede dar soluciones a este tipo de pacientes. Médico inmunólogo, ginecólogos especialistas en ecografía, que esto lo vamos a ver, es muy importante. Bueno, la psicóloga, que es nuestro bastión en esto, y también médicos histeroscopistas, laparoscopistas, que es muy importante. No cualquier médico, sobre todo el laparoscopista, está preparado para atender a estas pacientes. Hay muchos médicos que tienen ese concepto de operar y operar, y hay que tener en cuenta que estas pacientes te dicen, de pronto yo tuve 10 cirugías, yo tuve 12, yo tuve 15, cada cirugía puede generar procesos adherenciales, y muchas veces estas pacientes terminan con el intestino pegado, la vejiga pegada, y comienzan con trastornos urinarios o digestivos que la pueden llevar inclusive a una colostomía, o sea, una no, contra natura. Calculen una mujer joven, muy joven, que tenga una colostomía, que tenga problemas ya de por sí en las relaciones con sus esposos. Bueno, es todo un tema que hay que aprender a valorarlo. Y después, laboratorios de análisis clínicos especializados, sobre todo buscando la reserva ovárica. Es importante recordar que estas mujeres no pueden ni deben vivir con ese dolor. Existen alternativas para mejorar su calidad de vida. Por eso hay que ser muy cuidadoso con las cirugías que se les realizan. Yo sé que cuando una mujer siente mucho dolor, piensa que sacando el útero, sacando las trompas, se va a aliviar, y no es así. De pronto se alivia un tiempo, pero muchas veces esos dolores vuelven, porque los focos no solamente se encuentran en el útero, y pueden ser progresivos a pesar de que se haya operado. Estamos impulsando entonces, por todos estos motivos, una ley de endometriosis. ¿Qué es lo que pedimos de esa ley? Bueno, cuando lo planteamos, hacía poco que había salido la ley de las fibromialgias, que había sido Pablo Abdala y que la había llevado adelante, y como todo en este mundo de la amigocracia, encontramos una paciente que lo conocía, nos pasó el teléfono y nos conectamos con él, le interesó mucho la propuesta y nos apoyó mucho. Acá vemos grupos de pacientes, existen un par de grupos de pacientes con endometriosis que tienen muy buen apoyo entre ellas. Eso es fundamental, como decía Leticia, porque de pronto al encontrarse con sus pares es más fácil que se sientan escuchadas y comprendidas. Nosotros le dimos el formato técnico y el doctor Abdala le dio el formato legal. Se redactó entonces en el 2019 este proyecto de ley y después vino la pandemia. Y ahí nos arruinó todo nuestra esperanza, pero por suerte ahora está la diputada, porque Abdala ya no está más en esa función, la diputada Silvana Pérez Bonavita retomó el tema y presentó el proyecto de ley en la Comisión de Salud. Y eso fue ahora, en mayo de este año, donde se va a evaluar y se va a ver si se apoya o no se apoya. Para eso seguramente se van a convocar los diferentes grupos, entre los que también vayan a ver pacientes. Bueno, acá tenemos a Silvana, que realmente entendió la importancia de la enfermedad y es quien está apoyando ahora esto a nivel de la Comisión de Salud del Senado. Un dato importante, esta Comisión de Salud nos mandó este correo electrónico, Comisión de Salud del Parlamento, secretaría@parlamento.ui.uy.
aquellas personas que entiendan que tienen algo que aportar y quieran concurrir cuando se esté tratando el tema del proyecto de ley de endometriosis, pueden mandar un correo a este lugar para ser tenidas en cuenta. Y cuando manden el correo, refieran que es por el proyecto de ley de endometriosis. Y yo sigo mostrando la carátula porque me encantó tenerla. Después de todo lo que uno anduvo buscando, bueno, es una ayudita. ¿Cuáles fueron los objetivos que nosotros planteamos cuando nos propusimos esto de la ley? Por un lado, minimizar por medio de la prevención, detección precoz y tratamiento adecuado. Recuerden, prevención para nosotros es fundamental, detección precoz también. Es la forma que tenemos de mejorar la calidad de vida de las pacientes, ¿no? Y un tratamiento adecuado por la afectación que provoca la enfermedad en mujeres de nuestro país. Prevenir que la enfermedad afecte su salud reproductiva. Así que en grandes rasgos la endometriosis se asocia a dolores muy intensos y también a problemas reproductivos. Entonces, ¿qué pedimos? Que se declare de interés nacional. Esto significa que se apoye la investigación de sus agentes causales, la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento oportuno y la rehabilitación. Por eso es muy importante que se declare de interés nacional. Que el Ministerio de Salud Pública cree un programa de difusión. Como tenemos la Semana de la Fertilidad, también hay Día de la Endometriosis, y es una forma de que la población en general se informe sobre este tema. Se informará sobre prevención, síntomas, tratamiento y efectos colaterales de la endometriosis para promover un mayor conocimiento de la enfermedad. También es importante que se genere un registro. No existe en este momento en el Ministerio de Salud Pública un registro de cuántas son las mujeres en nuestro país. Sí tenemos estadísticas generales en otros países, pero no tenemos una estadística local en Uruguay, que es lo que está pasando. Que se declare enfermedad crónica. ¿Y por qué? Porque reduce la autonomía de las mujeres que la padecen y afecta su calidad de vida. El ser una enfermedad crónica tiene algunas mejoras desde el punto de vista asistencial. Por ejemplo, cuando se otorga medicación, no tiene que ir todos los meses a buscarla, puede hacerlo en forma periódica. Digo, todo este tipo de situaciones que ya fueron analizadas y que son muy importantes. Que se establezca una cobertura integral por los prestadores de salud. Bueno, eso ya lo mencioné. En realidad, Juan estuvo comentando hoy el tema de la ecografía especializada en endometriosis. Antes, la única forma de confirmar un diagnóstico era por laparoscopía, pero la laparoscopía es un procedimiento quirúrgico con anestesia general, en bloque quirúrgico, y hoy contamos con ecografías que permiten inclusive ver algunos focos que en la laparoscopía no se ve como focos profundos. Pero esa ecografía específica no está cubierta por todos los prestadores. En algunos casos sí, en otros casos no, y muchas veces tienen que recurrir a ecografías particulares, que si bien no tienen un costo muy elevado, digo, es importante que a veces los pacientes no las pueden cubrir. Así que el dar una cobertura integral significa ingresar al PIAS, que es el listado de estudios a nivel estatal, que el prestador está obligado a brindar a sus pacientes, significa que se podrían hacer todos los estudios requeridos sin ningún problema. También le pedimos que la endometriosis no sea causa de discriminación en ningún ámbito. Estas pacientes están siendo discriminadas a nivel educativo, porque muchas veces tienen, cuando son muy jóvenes, tienen inasistencias vinculadas a sus periodos menstruales que son muy importantes. También discriminadas en el ámbito laboral. Todos los meses faltás cuando te duele la menstruación. Y bueno, sí tiene que faltar porque no puede levantarse de la cama. Así que esta parte de la legislación me parece que también es muy importante. Y también que el BPS disponga de juntas médicas especializadas con el fin de evaluar los casos de incapacidad total o parcial derivados de esta enfermedad a efectos de determinar derechos jubilatorios. Hoy una paciente con endometriosis, que es una paciente distinta a otras patologías,
va a las juntas médicas generales. Debería tener dentro de esa junta médica profesionales capacitados en el tema como para poder evaluar las incapacidades totales o parciales que esta enfermedad provoca. Tener endometriosis es tener que luchar muchas veces con dolores progresivos muy intensos. No siempre hay que tenerlo presente, pero en el caso de aquellas que le tocó, digamos, la parte de dolor, es muy importante tener en cuenta que hay que luchar toda la vida contra esa patología dolorosa. Y también tener que luchar contra el reloj biológico. Ahí estamos hablando de la fertilidad. Todos los días de tu vida. Esto es muy importante para aquellas pacientes que lo tienen. No es que sea una condena tenerla, porque hay otras enfermedades de pronto que son más complejas. Es una enfermedad benigna, pero sí es una enfermedad difícil para sobrellevar desde el punto de vista personal, familiar y también muchas veces laboral. Nosotros creamos nuestro endocentro para jerarquizar esta patología, dedicando específicamente al estudio y tratamiento de pacientes con endometriosis. Entonces queremos darle algunas recomendaciones. Si tenés dolores menstruales que no calman con analgésicos comunes, no dudes en consultar. No hablo de el dolor menstrual que con una medicación sencilla y una bolsita de agua caliente calma. Yo digo dolores importantes que no calman con los analgésicos comunes, tenés que consultar. Y aunque seas adolescente y no pienses embarazarte por un periodo largo, pensá en tu futuro reproductivo. Ahí hay que consultar con profesionales especializados. Tanto el doctor Rodríguez como yo somos también embriólogos y hemos visto los óvulos de las pacientes con endometriosis y tienen un aspecto especial, son óvulos más oscuros, tienen su tasa de fertilización menor, tasa de implantación menor, la reserva ovárica de la paciente está por debajo de la esperada para la edad, o sea que desde su punto de vista reproductivo también hay que programarse para un futuro y no venir de pronto a la consulta cuando ya tienen 39 años y sus posibilidades de lograr embarazo son menores, sus riesgos de perder embarazo son mayores, así como también de tener problemas genéticos en su descendencia. Si ya sabes que tenés un diagnóstico de endometriosis, en ese caso es muy importante tener presente que lo mejor es tener sus hijos antes de los 35 años. Es lo mejor para todas las mujeres, pero especialmente para las pacientes con endometriosis, porque es el momento en que van a obtener los mejores resultados. Así que programarse su vida futura como para poder lograr su descendencia antes de los 35 años es muy importante en esta patología. Pero si no querés o no podés tener hijos antes de esa edad, tenés que recordar que existe un tratamiento que se llama preservación de la fertilidad, que significa poder congelar óvulos y quedan congelados con la edad que tú tenías en ese momento. Por ejemplo, una paciente de 30 años que no piensa tener sus hijos por el momento porque está realizando una carrera que le insume mucho tiempo, o por un tema económico, porque no tiene pareja. Esa mujer puede preservar óvulos que se van a congelar con la edad, con los 30 años, y después de los 35 años puede venir a buscarlos para ver si se embaraza, y las posibilidades de lograr embarazo van a ser superiores así usa los óvulos con una edad de 38, 39 o 40. Ese dato es muy importante. Y también es importante que, a pesar de que tenemos una ley de reproducción que, como venimos viendo estos días, es muy buena, de todos modos, la preservación de la fertilidad no está contemplada, está autorizada por la ley, pero no está contemplada su financiación. Eso es otra de las cosas que estamos impulsando para que la preservación de la fertilidad pueda ser incluida en el apoyo económico que brinda el Fondo Nacional de Recursos, para pacientes oncológicas, como ya se vio, o sea, tienen una enfermedad, una patología oncológica, pero también para aquellas que tienen enfermedades que pueden, por la enfermedad o por el tratamiento, afectar su fertilidad, como por ejemplo la endometriosis. Y vamos a seguir peleando por eso. Es importante que frente a estas situaciones
consulten con profesionales especializados. Así que recuerden tener presente la fertilidad cuando se hace un diagnóstico. No lo vamos a plantear a los 18 años, lógicamente, pero una mujer que sabe que tiene endometriosis va a tener que ir pensando eso de futuro para después no enfrentarse a sus problemas de fertilidad. Bueno, esto era lo que le queríamos transmitir. En principio entendemos que es una enfermedad severa, que tiene sus complicaciones, pero también con un adecuado diagnóstico y precoz y con un adecuado tratamiento, la calidad de vida de las pacientes va a ser mejor y también vamos a disminuir sus riesgos de futuros problemas reproductivos. Muchas gracias por su atención y que no les queden dudas. Estamos para contestar. Muchas gracias, Ana. Por favor, gracias Rita, muy bien, muy claro. Voy a, antes de pasar a las preguntas, no ha habido preguntas, sí agradecimientos para Verónica, muchos agradecimientos y felicitaciones por su presentación, pero yo voy a hacer un comentario que creo que es muy importante referente a la charla que dio Verónica. Hace unos años, no muchos, empecé a escuchar, yo digo no muchos y el tiempo pasa tan rápido, quizás sí, hace varios años, en un congreso escuché el aumento de las complicaciones obstétricas, fundamentalmente en las pacientes procedentes de ovodonación. Luego empezamos a escuchar las complicaciones obstétricas de aquellas pacientes que tenían transferencias de embriones congelados en ciclos preparados artificialmente. Y a los que hacemos reproducción, cambiar nuestra sistemática de preparar un endometrio con nuestros tratamientos habituales de estrógenos y progestágenos, era como cambiar la cabeza, era como decir, no, pero para mí es muy fácil, empiezo, programo, le doy anticonceptivos, programo a las pacientes, le empiezo a dar el estradiol, luego le agrego la progesterona y la transfiero, y ya está. Pero la evidencia empezó a ser cada vez más evidente que muchos de nosotros empezamos a cambiar la cabeza primero para después cambiar nuestras conductas. Y hoy en día cuando yo a la mayoría de las pacientes que puedo, porque hay algunas que no podemos, ya sea porque son anovulatorias, porque son posmenopáusicas, o porque tuvieron un fallo ovárico precoz y están en amenorrea, por la razón que tenga, que no tengan sus ciclos naturales habituales, a toda aquella paciente que tiene ciclos ovulatorios, yo le propongo transferir en ciclo natural. Y la paciente queda impactada y me dice, pero no me va a dar, porque sintió la prima, la amiga que le dieron el tratamiento, no me va a dar este tratamiento, doctora, no te lo voy a dar. Vamos a esperar a ver si ovulás. Y lo que puede pasar, y eso es una cosa que tenemos que advertirles, y desanima a las pacientes y nos desanima a los médicos, es que a veces tenemos que esperar 2 o 3 ciclos para tener un buen ciclo ovulatorio para poder hacer una transferencia. Pero créanme que vale la pena. Vale la pena porque las complicaciones son menores. Una de las cosas que me hizo cambiar realmente la cabeza fue una paciente que transferí en un ciclo artificial y que tuvo una de las complicaciones que mencionó Verónica, que fue una preeclampsia precoz con un síndrome de HELP, estuvo gravísima y como el embarazo era producto de una fecundación in vitro, por nada del mundo querían que le interrumpieran el embarazo a las 26 semanas, porque sabía que el bebé no iba a sobrevivir. Tuve que ir y explicarle que corría de riesgo vital ella, que podía morirse ella, para poder interrumpir ese embarazo. Y luego de que me pasó eso, dije, no, Ana, no. Hay que empezar a transferir en ciclo natural. Y eso es una cosa que lo digo
para los colegas que hacen reproducción asistida, y lo digo para las pacientes, que sepan que cuando proponemos un ciclo natural, lo proponemos para disminuir las complicaciones. Por supuesto, todo lo demás que dijo Verónica, que sé que se hace, sé que hay muchos colegas que manejan muy bien esta paciente, pero sé que cuando les digo, les mando una cartita a colegas de algunos centros, por favor, hay que darle a esta paciente aspirineta, hay que darle a esta paciente, hay que suplementarla con calcio, hay que medir el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, hay que hacer estas cosas porque son pacientes grandes, porque son pacientes con comorbilidades, a veces hasta se enojan. Creo que esta charla es fundamental para que muchos tomemos conciencia de que para estas pacientes hay que tomar medidas sencillas, pero medidas de control y de asesoramiento y de medicación. No sé, Verónica, si querés acotar algo a lo que estoy diciendo. No, creo que estoy de acuerdo contigo, Ana. Me parece que es fundamental la opinión de ustedes, y a mí yo que controlo muchos embarazos de estos en el Hospital Pereira Rosell con mujeres que tienen muchas vulnerabilidades, no solamente la esterilidad, a veces tienen otras vulnerabilidades que hacen que sean mucho más complejas. A mí me encanta cuando me mandan cartas y cuando me mandan notas y cuando me las refieren específicamente, no a mí, pero sí a quien la vaya a ver, ¿no? Porque ustedes las conocen muchas veces muchísimo mejor que nosotros, que es la primera vez, por supuesto, que las vamos a ver, y ese vínculo es intransferible. Entonces yo creo que, no voy a hablar de todo lo que dije en la charla, sino justamente de eso, de lo importante que es la comunicación, ¿no? Hablar con el ginecólogo o el especialista en reproducción que la acompañó durante todo el proceso, si pudiéramos hablar con la psicóloga, o sea, es fundamental esta comunicación. Creo que nadie de los que controlamos embarazos se podría ofender ni enojar por recibir una nota o una comunicación de ustedes. Así que yo los aliento a que lo sigan haciendo todos los que trabajan en esto. Comentarios respecto a este tema, si no pasamos a... Bueno, tengo preguntas para Juan. Acá una señora, Jennifer, pregunta, ¿cuál sería el tratamiento para la endometriosis? 2 médicos me informaron sobre ponerme en menopausia para evitar que mensualmente siga regenerándose con la menstruación, por si no quería tener familia en ese momento. Y decidimos ponernos en contacto con un doctor especialista en infertilidad y ahora estoy en trámite de FIV, pero me gustaría saber si es el único tratamiento. Yo dije en la charla que en realidad casi siempre uno llega a la reproducción asistida, que puede ser de baja o de alta complejidad. Siempre que hacemos eso, y depende, digamos, del grado de endometriosis, si es una adenomiosis o eso, si tiene, digamos, una repercusión en los ovarios con endometriomas, yo creo que, y por la definición que yo puse inicial, donde hablábamos de que tiene un componente inflamatorio la endometriosis, sí conviene siempre hacer un tratamiento médico previo a lo que se vaya a hacer. O sea que le contesto a la señora que sí debe hacerlo, y después, posteriormente, hacer la reproducción asistida que el colega considere si es de alta o baja complejidad. Voy a discrepar contigo, Juan. Cómo no, con mucho gusto. Para eso estamos. Tú dijiste, empezaste la charla, solo sé que no sé nada. Y yo bien. te refrendo eso, solo sé que no sé nada. De hecho, cuando yo era docente, la clase de endometriosis era mía, siempre, todos los años. Y hoy digo, qué mal que daba esa charla, estaba toda equivocada de pie a cabeza. El tratamiento médico previo a la FIV está muy discutido. Está muy discutido. Entonces, yo lo que tú decís, que muchos dicen que es correcto y debe hacerse,
creo que debe ser evaluado en cada caso en particular. Obvio. De hecho, yo lo hago a veces, y muchas no. ¿Por qué? Porque por la edad, por la reserva ovárica, sí. por un montón de cosas donde uno pone en la balanza el riesgo y el beneficio, y muchas veces decir, no puedo perder tiempo, tengo que tratar de jugar con el partido con los jugadores que tengo, y muchas veces en estos casos tenemos bajas reservas ováricas y no podemos perder el tiempo. A veces hacemos un tratamiento médico mientras hacemos los trámites de fondo, por ejemplo. Exacto. Aprovechamos ese tiempito. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahí está, no el tiempo, no los tratamientos médicos clásicos. A ver, una cosita, Ana. Otra cosa que no dije, acá hay un problema de tiempo como para la exposición, claro, que cada paciente o cada pareja, y eso lo decimos en cualquiera de las patologías, no en endometriosis, es particular, donde juegan el rol la pareja, donde juega el hombre también en todo esto. Y obviamente que la edad de la reserva ovárica y todo lo demás es importante. Lo que yo decía es que este tratamiento previo para bajar la inflamación en la medida de lo posible, y como tú decís, a veces tenemos que esperar 3 meses para comenzar por los trámites del fondo, lo hacemos. Ahora, siempre que se pueda hacer, yo me siento muy a gusto, porque sé que ese componente inflamatorio que tiene la endometriosis, yo lo disminuyo. Claro. Y ni te discuto, ni te discuto si tenemos una adenomiosis. Claro. Y no te discuto si tenemos, digamos, endometriomas, que ahí entra el tamaño, la discusión, si lo sacamos o no lo sacamos, qué es lo que hacemos. Por eso digo, cada paciente es individual, cada paciente debe ser discutida, y cada paciente, obviamente, yo siempre digo, uno médico propone y la paciente y la pareja es la que debe resolver, que es lo que nosotros hacemos, porque nosotros le hacemos simplemente el consejo médico, y sobre todo en este tipo de pacientes que requieren sentirse seguras de lo que van a hacer, y eso es importante. Esa es la buena relación y la comprensión que uno debe tener. No, dije esto porque esta señora está vista por un colega que la ve en forma integral. Nosotros acá tenemos una pregunta, y quizá el colega decidió hacer eso por otras causas, por de repente valorar determinadas cosas, que llegó a esa conclusión. Una cosa que dijo Rita, muy importante, es la preservación de la fertilidad en las pacientes con endometriosis. Y yo voy a acotar una cosa más: aquella paciente que necesariamente debe operarse de endometriomas, debe quitarse quistes de ovario, que hoy en día tratamos de no tocarlos para no quedarnos sin óvulos, pero aquellas que no hay más necesidad por la ubicación, el tamaño, bueno, esas pacientes también, apoyo lo de Rita, esas pacientes es importante que quizá congelen óvulos antes de la cirugía, porque muchas veces después de la cirugía nos quedamos con una reserva ovárica muy baja. Por eso tenés que hacer una antimileriana previa a la cirugía y otra posterior a la cirugía, claro, a ver qué repercusión tuvimos con respecto a la reserva ovárica. Y va a estar más baja. Entonces, eso es una cosa importante. La preservación, tener presente eso. Después acá hay otra paciente, Juan, que te pregunta: buenas noches, con respecto a la endometriosis, el señor Rodríguez mencionó que no disminuye con la menopausia. Me gustaría que amplíe un poco más esta idea, ya que los dolores aparecen durante la menstruación, pero en la menopausia se caracteriza por la ausencia de menstruación. No, sí. A ver, perdón. ¿En quién tenemos endometriosis? En los animales que menstruan, nada más, y en los humanos que menstruan. ¿Sí? Porque es, obviamente que es hormono dependiente en toda su forma, sobre todo estrógeno dependiente. No, lo que yo quise decir, que a veces las pacientes piensan que dejan de menstruar y desaparecen todos los síntomas. No es así, porque las secuelas que provocan la endometriosis, las secuelas pelvianas,
esas no desaparecen. El sufrimiento pélvico crónico que tienen esas pacientes pueden persistir. Entonces, a pesar de que no haya hormonas, por ejemplo, la dispareunia, o sea, el dolor en las relaciones sexuales, ese tipo de cosas se sigue manteniendo. Por eso que, es más, ahorita hablaba de que a veces en las histerectomías, como solución de algunos ginecólogos que dicen, le sacamos el útero y señora y se le pasa todo. Y no es así tampoco. ¿Okay? Bueno, acá hay dos pacientes que dicen clarísimo, excelente. Otra paciente que se acaba de dar cuenta que tiene todos los síntomas emocionales y que nunca le dio importancia. Gracias por la información. Y después hay otra paciente que agradece a Rita y pregunta, quisiera saber si la adenomiosis está contemplada de alguna manera en la ley. La ley no especifica el tipo de endometriosis, o sea que no está aclarado que sí, pero digo, seguramente se va a tener en cuenta dentro de la ley. Bueno, alguien pregunta en qué centros se hacen las ecografías. Nosotros, por razones que somos una sociedad, no podemos hablar de centros, pero bueno, es una cosa que no está muy difundida y hay algunas personas que sí realizan ecografías específicas para endometriosis, pero con cualquiera de los médicos de reproducción asistida se pueden informar y les vamos a decir. Acá hay una paciente que dice, yo soy irregular y tengo problema de infertilidad, estuve 3 años en pareja y paso 2 meses y tuve un embarazo espontáneo, cuando me entero a la semana lo perdí espontáneamente. Fui al legrado, me hicieron análisis, todo bien. Solo me dijeron que era algo genético, pero no se sabe qué. Y salió una proteína, no se dice una proteína T baja, y el hematólogo me dijo que estaba bien, pero si busco otro embarazo tendría que tomar aspirineta y no me dijo por qué. Tengo 38 años, era mi primer embarazo, lo perdí de 10 semanas y hace medio año que estoy en esto. Bueno, las pérdidas de embarazo pueden ser por 1000 causas. El estudio de los abortos es difícil. Es difícil, Ana, las causas esta paciente con 38 años que ya tenía irregularidades menstruales tiene que pasar a ser estudiada. Recuerden que para iniciar los estudios en fertilidad, si la pareja pasa 1 año manteniendo relaciones sexuales 1 o 2 veces por semana sin cuidados anticonceptivos y no logra embarazo, se empiezan los estudios. Pero si la paciente tiene 35 años o más, no hay que esperar tanto tiempo. A los 6 meses de búsqueda se puede iniciar los estudios. Y si la paciente ya tiene irregularidades menstruales y la paciente ya sabe que tiene endometriosis, con 6 meses de búsqueda, si no se logra embarazo, es aconsejable que inicie los estudios. No sé si estás de acuerdo con eso. Completo, completísimo. Bueno, después hay alguien que pregunta qué médicos y psicólogos son especialistas en endometriosis. Bueno, cualquiera de los especialistas en reproducción asistida entran a la página de la SUR y allí tienen todos los especialistas, médicos, ginecólogos, psicólogos, con quienes se pueden informar. Alguien dice que tiene los estudios hechos de enero y si se los tiene que repetir. Bueno, algunos sí, otros no. Eso lo tiene que ver con su médico. Acá hay alguien, esta pregunta es para Juan, que dice, ¿la menopausia inducida farmacológicamente sería la mejor opción en una mujer que no desea tener más hijos? No, a ver, no sé la edad, no sé en qué situación está, si tiene hijos o no tiene hijos, pero como inicio de tratamiento puede ser, por su endometriosis, de acuerdo a lo que acabamos de hablar con Ana, y después, si es posible de hacer un tratamiento previo, seguir con anticonceptivos, sobre todo anticonceptivos que beneficien también el estadio de la endometriosis en ese nivel, y que obviamente van a sacar los síntomas como los dolores importantes que
que ocasiona la enfermedad. Y yo comparto lo que dice Juan, porque no es lo mismo una paciente que no quiera tener hijos ahora, pero sí quiera más adelante, que una que no quiera tener más hijos. El encare es distinto, porque en ese caso se puede plantear a la paciente, si ahora no quiere y más adelante sí, poder preservar óvulos. O sea que es difícil dar un consejo así, sin conocer el caso, la edad de la señora, como decía Juan, la patología que presenta, pero el tema de la fertilidad ahora o más adelante es clave como para diagramar un tratamiento a futuro, ¿no? Perfecto. Bueno, por acá no hay más preguntas, no sé si alguien tiene alguna aclaración o pregunta. Sí, ustedes saben que, como un poco para finalizar todo, yo tengo acá, estoy viendo una paciente que es mía, y que en realidad, tengo varias que estoy mirando ahí, pero una específicamente que en el tema de la pandemia y todo lo demás, el tema de las videoconferencias, bueno, es un hecho importante. Pero, y lo que yo le decía justamente que en este tipo de presunción de una endometriosis, a veces hay que hacer las cosas presenciales, ¿no? No hay como que ver la paciente, ver los gestos, conocernos, porque en realidad, como yo decía hoy, el principio de la contención viene por el primero, por el quien la recibe, que es el ginecólogo. Y entonces es importantísimo tener ese tete a tete y ver, y se sacan mucho más cosas que a través de un cuadradito, y yo por eso le sugerí a esta paciente de conocerla, a ella y a su esposo, tener una evaluación. Por suerte, esta señora ya tiene una hija, y o sea que esto es muy bueno, pero bueno, también el mantener la pareja, el confort que uno le puede dar, y el apoyo que le puede dar tiene que ser vivencial. Como dicen los psicólogos, vivencial es lo más importante. No hay nada que sustituya la consulta presencial. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Es fundamental. Incluso para valorar síndrome metabólico, obesidad, delgadez, no sé, todas esas cosas que uno cuando ve a la paciente presencialmente ya se va haciendo una idea de cuál es la problemática. Muchas veces tú ves una paciente y decís es un síndrome de ovario poliquístico. Exacto, con verla. Entonces, sí, la ves y decís, a veces por el teléfono... Yo digo, hago el diagnóstico en el 125. La miro y le digo, ay, entonces es así. Okay. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un placer, como siempre. Nos queda el día de mañana, que va a estar muy nutrido, va a ser muy interesante también, como ha sido toda la semana. Gracias Verónica, gracias Juan, gracias Rita, gracias Leticia. Los esperamos y bueno, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana no hay partido, por suerte, podemos verlo tranquilo. A las 10. Menos nervios. Chao, saludos para todos. Ya pasó. Hasta luego. Chao. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches.